Vale, creo que ya está. Buenos días. Esta sería nuestra cuarta clase. El de esta semana vamos a estar viendo un tema nuevo que se llama análisis de textos. En particular, puede sonar como que vamos a estar leyendo mucho y no, pero realmente solo es identificar ciertas partes y ciertas características de textos que ya conocemos o estamos familiarizados. En primer lugar, preparé un pequeño documento donde están los conceptos un poco fácil de entender. Entonces déjenme compartírselos. Vamos a ver. Vale, aquí está. A ver, ok. En principio se tendrá que ver ahí. Vamos a ir al documento. Y bueno, este mismo documento. Cabe aclarar que se los voy a estar pasando en la sección de recursos y materiales de este equipo de Teams. Bueno, a ver, vamos a empezar. Primero tenemos que empezar sabiendo que los textos a gran que estamos en una obra de teatro, realmente el teatro es un género de la literatura. Entonces, es en sí un subgénero literario. También podemos hablar de cuentos, fábulas, novelas, cómics también, novelas gráficas que también se les llama, poemas, canciones, etcétera. Pongo poemas y canciones en esta misma categoría porque ahorita vamos a ver más adelante por qué, pero porque siguen cierta estructura similar. Pero también podemos hablar de historias ficticias. Esto es importante porque muchas veces asociamos a la literatura como la parte escrita, cuando realmente no es eso necesariamente. Las leyendas que se cuentan, en este caso lo puse alrededor de una fogata o que contamos con muchas personas, son parte del género literario. Podemos definir el género literario como un texto que escribimos con la intención de contar algo de manera artística. Es algo muy subjetivo esto que acabo de decir, pero creo que se puede definir mejor definiendo a lo que es el género no literario, que es el que vamos a ver. Ok, como ejemplos de textos no literarios, podemos encontrar las noticias, que pueden ser periódicos, artículos, cualquier noticia. Documentos oficiales, actas de nacimiento, CURP, lo que nosotros comúnmente llamamos como documentos del gobierno. Artículos divulgativos, esto pueden ser estudios, pueden ser cosas más académicas que se llaman disertaciones, que se utilizan más en la universidad y después de la universidad. Artículos como de... se encuentra que tal gen en los humanos hace esto. Eso es un artículo divulgativo. Por ejemplo, también podemos incluir aquí las enciclopedias. Las enciclopedias son en su base artículos divulgativos pegados uno detrás de otro. Y también las recetas e instructivos. Recetas de comida, instructivos para armar una silla, para armar una mesa, para hacer cierto material también. Entonces, ¿cómo podemos definir a los textos no literarios? Como textos que solo te quieren brindar información sin nada más. O sea, de solo quieres saber qué pasó. No quieres saber la opinión del que lo cuenta. De un documento oficial quieres saber datos, quieres saber dónde nació, quién es, cómo se llama, su edad, pero no quieres que te lo cuenten de una forma
¿cómo podemos llamarla? Subjetiva. Es a lo que voy. De un artículo divulgativo no te interesa saber cuál es la visión del autor, te interesa saber cuáles los hechos, la realidad. Y las recetas, pues no te interesa saber tampoco el porqué, siquiera incluso de algunas cosas, sino cómo se hace. Son textos que no buscan esa parte artística de jugar con el lenguaje, son textos que al contrario quieren ser específicos. Quizá esa sea la palabra más adecuada, específico. Son textos que buscan ser exactos en lo que dicen, aunque muchas veces no lo logran, pero eso es su búsqueda. A ver, permítanme, tengo un problema. Listo, una disculpa, es que me parece que querían pedir este salón, pero pues estoy dando clase. Bueno, sigamos. Vale, eso sería como la manera de definir los no literarios. A través de estos podemos definir a los literarios, que sería exactamente lo contrario. En un cuento no buscas exactitud, buscas que incluso te adornen las cosas, de utilizar muchos adjetivos para describir a una persona que es muy hermosa, que es despampanante, lo que sea. En un poema buscan hacer quizá que te imagines algo de una manera más personal. A eso me refiero con subjetivo, algo personal. Un ejemplo sería cuando te describen a una persona que es como el fuego. Decir que alguien es como el fuego es algo subjetivo porque no todas las personas van a entender lo mismo. Algunas pueden entender que se refiere a que siempre está en movimiento, que no para, que siempre tiene algo en la cabeza. Pero también puede referirse a una persona que es destructiva, que está con personas y solo las destruye, por ejemplo. A eso me refiero con textos literarios que buscan darte un mensaje ambiguo, que no es claro, que no es específico. ¿Ok? Ok, vamos a pasar a algo que es importante. En los textos, estos textos también se pueden separar porque son ficticios y no ficticios. No siempre, ¿eh? Porque, por ejemplo, hay novelas en donde te están contando la vida de alguien y tiene elementos ficticios, o sea, que no pasaron, que no sucedieron, pero también tienen elementos no ficticios, incluso pueden ser mayormente no ficticios. Ahora bien, pero a grandes rasgos, los textos literarios se caracterizan por utilizar cosas ficticias. En un cuento, pues hablamos de que hay animales que no existen, como dragones en este caso, que hay objetos como espadas mágicas, que hay, incluso en la ciencia ficción, tenemos cosas que no existen en nuestro mundo, pero que dentro de la historia funcionan. También hablan de cosas que no sucedieron. Esto lo podemos ver en muchas películas donde toman un acontecimiento que sí sucedió en la realidad, pero contando una historia que no pasó. No sé, un ejemplo de esto puede ser muchas películas de guerra, que nos hablan de la historia de un soldado que pudo haber no existido, pero que está en un contexto que sí sucedió. A eso me refiero, que pueden mezclar ficticio y no ficticio. Ahora bien, lo no ficticio habla de cosas reales, por ejemplo, si estamos en una noticia, muchas veces hay muchos periodistas involucrados.
pues por lo regular sus opiniones están contrastadas, no se refieren a lo mismo, sus opiniones no son exactamente las mismas. Eso es como para buscar la verosimilitud, bueno, no verosimilitud, la cercanía a la verdad, podemos decirlo. Porque aunque son opiniones, al final de cuentas, el tener opiniones que vienen de varios lados hace que puedan acercarse más a la realidad. En contraste, el no ficticio es objetivo, nos dice exactamente o nos quiere decir exactamente cómo son las cosas. En esto lo podemos ver en artículos divulgativos, noticias, crónicas, que bueno, como el nombre lo dice, las crónicas nos cuentan cronológicamente cómo va pasando los sucesos en orden. Entonces, es importante tener esto en mente, que no son la definición de no literarios y literarios, pero son características de ambos textos. Ahora bien, vamos a hablar de las formas del texto en los textos literarios y no literarios. Vamos a empezar con algo que quizá estamos más familiarizados, que es el escrito en verso. Que bueno, básicamente es como están escritos los poemas y las canciones y bueno, bastantes más géneros, pero bueno, quise englobarlo para que pudieran ver claramente a qué me refiero. Este tipo de textos, si me permiten mostrárselos, están escritos en verso. ¿Qué es un verso? Básicamente, podemos decir que es una línea. Ay, no se selecciona bien. Ahí está. Esto es un verso. Básicamente, podemos decir que esto es un verso. En una canción, un verso puede significar otra cosa, pero sigue siendo una línea. Eso queremos decir con verso. ¿Cuánto mide un verso? Bueno, eso depende del autor. Muchas veces un verso en poemas clásicos llegaban a durar 11 sílabas, 12 sílabas, cosas así. Realmente hoy en día la poesía ya no es así. Incluso la poesía actual ya no rima necesariamente. La rima es algo, podemos decir que un poco arcaico de poemas anteriores. No que sean mejores o peores, sino que es un recurso que ya no se utiliza mucho en la poesía actual. Además de que tenemos versos, también tenemos estrofas, que las estrofas también varían, pero por lo regular suelen ser de 3 o 4 versos. Ok, en este caso podemos ver que en la primera estrofa tenemos 4 versos. 1, 2, 3 y 4. Esto conformaría una estrofa. En este caso tenemos otra estrofa de 4 versos, pero aquí tenemos, por eso puse este ejemplo, 2 estrofas seguidas de 3 versos. Por lo regular, solo vamos a quedarnos con 4 y 3 versos, digo estrofas, pero hay casos en que poemas enteros están escritos seguidos, o sea que es una estrofa gigante conformada por muchos versos. También pasa que hay estrofas de una sola línea, que podemos decir que es un solo verso, pero en sí mismo es una estrofa. Una estrofa es la manera en que agrupamos muchas líneas, básicamente. Porque hay veces que podemos pasarnos y hay veces que no. Eso depende de cada autor. Actualmente, la poesía actual muchas veces ya no sigue estas reglas. Utiliza versos que tienen diferente número utilizamos estrofas que utilizan diferente número de versos. Muchas veces hay estrofas conformadas por un solo verso, incluso por una sola palabra en poesía actual. Entonces, lo importante es que, sí, lo más importante es que aquí no está escrito seguido, que es lo que ahorita vamos a ver. Seguido es una palabra que estoy utilizando, pero no es la correcta, ¿ok? Pero bueno, si podemos notar, es una estructura que son líneas pequeñas. Esto también depende del autor, pero bueno, por lo regular son líneas pequeñas en donde vamos a estar conformados por versos y estos van a conformar estrofas. Ahora bien, vamos con lo que todo el tiempo utilizamos, la escritura en prosa. ¿Qué es la escritura en prosa?
Pues bueno, es la que todos utilizamos todos los días, que básicamente es escribir a través de párrafos. Párrafo, pues en este caso tenemos dos párrafos muy grandes. En prosa lo que queremos hacer es que en cada párrafo escribir una idea o dos por mucho. Es lo que nos enseñaban o lo que nos enseñan de que en cada párrafo tenemos que hablar de algo y los párrafos nos tienen que hablar de una temática. Ahora bien, el escribir en prosa también lleva cierta estructura, dependiendo del género. La que estamos quizá más familiarizados es la de las tareas, por ejemplo, los ensayos, por ejemplo, porque todo el tiempo estamos haciendo ensayos en la escuela, que sería introducción, desarrollo y conclusión, básicamente. Ese es la estructura de un ensayo y de otros tipos de géneros, pero bueno, pero está escrito en prosa, porque el escribir en prosa nos habla de tener párrafos con ideas y desarrolladas. Si vamos a otro párrafo, es otra idea del mismo tema, pero estamos hablando del mismo tema. También podemos hablar de la estructura, por ejemplo, de un cuento, que es introducción, nudo y desenlace, que bueno, se parecen mucho, pero hablan de otra cosa, porque estamos contando una historia ahí. Y cuando estamos haciendo un ensayo, no necesariamente contamos una historia, estamos dando nuestra opinión, estamos dando datos incluso. En la escritura en prosa, podemos darnos cuenta que abarca tanto géneros literarios como no literarios, al contrario de la escritura en verso que anteriormente vimos, que solo pertenece a los géneros literarios. La escritura en prosa la utilizamos en artículos académicos, porque también tenemos, por ejemplo, en cosas más que después irán viendo en la universidad, escribimos, por ejemplo, si estamos escribiendo una monografía, que es hablar de un solo tema durante un documento, tenemos marco teórico, estado del arte, introducción, desarrollo, análisis, ¿cómo se llama? Conclusión, e incluso también podemos encontrar como estructura las referencias y la bibliografía. Tenemos diferentes estructuras, pero siempre tenemos la característica de estar escrito en prosa. Lo más fácil para clarificarlo es que tenemos líneas largas que conforman, en este caso no se llaman versos, se llaman líneas. Tenemos líneas largas que conforman párrafos y los párrafos nos hablan por lo regular de una idea o dos. Hay veces que hablan de varias ideas, pero por lo regular ya estamos saturando un párrafo. Entonces, eso es lo que podemos identificar como escritura en prosa, ¿ok? Vamos a la siguiente escritura. Aquí tenemos el guión. Hay otros tipos de escritura, pero concentré estos tres porque ya abarcamos un montón de géneros y un montón de géneros, de géneros literarios y subgéneros de estos. En este caso puse el guión como teatro y cine porque no son iguales y muchas veces el del cine actualmente es tratado como un guión más técnico que un guión más literario. Sin embargo, sigue siendo un guión artístico y por lo tanto literario. Las principales características de un guión, tanto de cine como de teatro, es que tenemos personajes bien definidos, tenemos diálogos, tenemos descripciones, tenemos acotaciones y tenemos una estructura muy clara. Por ejemplo, en el teatro, por lo regular, se divide casi siempre en actos. Primer acto, segundo acto, tercer acto. También podemos dividirlo por capítulos. En el cine se hace mucho eso. Dividir en capítulos, en escenas. En el teatro dividen escenas. Realmente no podemos tener la estructura, por ejemplo, de escrito en prosa, de introducción, desarrollo, no. Funciona de manera distinta. También, por ejemplo, en prosa sí podemos escribir en capítulos, porque en una novela escribimos en prosa, pero estamos divididos en capítulos donde suceden cosas. En el guión, por lo regular, siempre hemos dividido por actos y escenas. Casi siempre vamos a estar divididos así. Podemos literariamente estar divididos en capítulos, en episodios, que es más en el cine y en la tele,
pero realmente siempre tenemos escenas y actos, por lo regular. Ahora bien, con personajes me refiero a que aunque en otros géneros haya personajes, aquí siempre los vamos a tener presentes, siempre vamos a saber quién dice qué. Siempre, aunque cuando en el teatro se esté llevando a cabo y no sepas quién lo está diciendo, en el guión sí se sabe siempre quién dice algo. Nunca hay una cosa subjetiva en el guión. Siempre es preciso en decir quién habla, qué sucede, qué tipo de cosas se están describiendo. En este caso, el formato es opcional, bueno, es bastante del autor en lo que se refiere al guión de teatro. Muchas veces, por ejemplo, como yo remarqué los nombres precisamente para remarcárselos a ustedes como que por cada vez que habla alguien se ve el nombre claramente de quién habla. En el cine es más técnico en cuestión de que hay un formato estándar por lo regular, pero bueno, no vamos a meternos en cosas específicas, sino en lo general para entender qué hablamos en un guión. En un guión, por lo regular, y casi siempre estamos hablando de una historia narrada a través de los diálogos de personajes, de un narrador, ya sea omnisciente o de primera persona, protagonista, testigo, lo que sea. Siempre vamos a narrar algo. Esa es la característica de un guión. Siempre vamos a contar una historia, la que sea. Un guión, incluso para un documental, está contando una historia. ¿Ok? Ahora bien, ¿a qué me refiero con acotaciones? Ok, aquí mismo se los tengo señalado. Nosotros tenemos, por ejemplo, en este diálogo dice, Joselito, pero si Descanso no llegaría a ser tan buenos como ellos. Entre paréntesis dice, señalando al equipo local. Ok, ¿qué nos quiere decir esto? Que mientras está diciendo, pero si Descanso no llegaría a ser tan bueno como ellos, está señalando al equipo local. Nos indican acciones, gestos y poco más. Realmente puedes también señalarnos cosas que pasan externamente, tipo que cuando esté hablando alguien se empiece a escuchar un sonido. También nos puede decir un poco eso. Las acotaciones pueden ir en el mismo línea del diálogo o aparte, pueden ser acotaciones de entra tal personaje. Eso se hace mucho en teatro. También en los guiones de cine. Esas son como las principales características de un guión, que tenemos diálogos, siempre hay diálogos o descripciones. En este caso no hay una descripción, no pude ponerles uno que tuviera una descripción, pero bueno, básicamente sería en la habitación se ve que hay una mesa y dos sillas, por ejemplo. De eso nos habla el guión. Eso es la característica principal del guión. Ahora bien, ya que vimos todo esto, puede ser que estén abrumados en cuanto voy a regresarme voy a parar de compartir la pantalla. Vale. Ya volvimos a la reunión. Ahí está, ok. Puede ser que estén abrumados con todo esto. Realmente es algo que ya entendemos. O sea, aunque no hayamos leído poemas, aunque no hayamos leído un guión, aunque no hayamos leído una novela, incluso, sí sabemos identificar esto porque visualmente incluso es muy fácil. Hay que apoyarnos mucho de la pista en cuestión de literatura. Sé que no es muchas veces lo correcto porque son ideas lo principal. La estructura que nosotros vimos en cada uno de estos viene dado por las ideas que se quieren transmitir. En un poema hablamos en estrofas porque queremos separar de cierta forma nuestras ideas. No queremos que sean continuas, pero tampoco que nos estemos yendo a otro lado. Escribimos en prosa cuando queremos hablar de un tema, pero queremos subdividirlo en ideas. Eso es lo básico. Prosa siempre va a contar eso. Queremos contar una historia, pues vamos a subdividirla en cosas que pasan. Básicamente agarramos algo grande y lo subdividimos en cachitos para hacerlo entendible y poder contarlo. En un guión agarramos acciones y diálogos
y los subdividimos para contarlos en orden y que tenga sentido. Muchas veces nos tomamos licencias poéticas y contamos en desorden. Pero bueno, eso sigue siendo un guión. No, en un guión no importa el orden necesariamente. Cuando escribimos en prosa, en un género no literario en donde queremos ser específicos y contamos las cosas en desorden, pues dejamos de entender lo que queremos decir. Podemos hacerlo en cuestiones literarias, en una novela podemos contar las cosas en desorden, que bueno, muchas veces ponen el ejemplo de Rayuela, que está contado o sea, se puede leer de varias formas porque en cierta manera están contadas en desorden, aunque no es cierto, pero bueno, ese tipo de cosas. Si vemos en cada tipo de textos de los últimos 3 que vimos, la manera en que son tratados definen el género, que son, si estamos escribiendo en verso, pero tenemos estructura de canción, que sería, por ejemplo, coro, puente, verso, que es, hablo de verso en estructura, después se los explicaré, pero bueno, estamos hablando de una canción, porque tenemos cosas repetitivas. En un poema, por lo regular, nos repetimos estrofas, en una canción sí. Si estamos en prosa y escribimos una historia ficticia, automáticamente ya estamos hablando de una novela o de un cuento. Si estamos escribiendo de un hecho, podemos estar hablando de un artículo académico, de una noticia, depende de qué también estemos contando. Si estamos en un guión y estamos escribiendo, si estamos en un guión y tenemos estructura de actos, vamos a estar casi automáticamente hablando de teatro, de un guión de teatro. Puede ser de cine también, pero es menos común. Si estamos por ejemplo, en un guión y está subdividido en episodios, podemos hablar que estamos en una serie, por ejemplo, en una serie de televisión. Entonces, tenemos muchas características que combinadas nos dan diferentes géneros. Eso es lo importante. No vamos a saber todos los géneros, no vamos a poder identificar exactamente cuál es este género, que si es una carta, que se les llama epístolas y cosas así. Eso da igual. Lo importante es saber identificar cuáles son las características primarias. Primero, si es un género literario o no literario. Ya de ahí avanzamos un montón. De ahí, ver en qué está escrito, que es muy fácil. Realmente es muy intuitivo de ver cómo está escrito algo. De igual forma, y ya por último, que si hay elementos ficticios o no ficticios. Y a partir de ahí ya podemos saber más o menos dónde nos encontramos. Eso es lo más importante. Realmente esta clase creo que fue bastante, fuimos a lo que fuimos. No abarcamos, no abarcamos toda la hora, pero creo que el tema, al menos esta introducción está bien. Vamos a seguir viéndolo durante la semana para poder completar el módulo. Y yo les estaré enviando la presentación, este PDF que les enseñé, como apoyo por si lo necesitan. Pueden utilizarlo de cualquier forma, no hay problema. Yo lo hice, no hay problema en que utilicen en lo que quieran. Yo les doy permiso, no pasa nada. La siguiente clase vamos a seguir viendo acerca de esto, ya un poco más en profundidad, incluso tratando otros temas, ¿ok? Si tienen alguna duda pueden escribir en el chat, pueden mandarme un mensaje directo, pueden consultar en cualquier momento esta grabación, no hay problema, pueden descargarla si la prefieran, no importa. Espero que les haya sido de utilidad esta clase y les estaré subiendo algún material extra, ya sea un video o una imagen, hablando de esto mismo. Por lo regular no van a ser videos de más de 10 minutos porque siento que si no te lo pueden explicar en 10 minutos en un video, ya te están sobreexplicando o dando vueltas. Entonces, pues muchas gracias por estar viendo esta grabación y nos vemos en la siguiente clase. Voy a parar la grabación. Muchas gracias.